Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar de Evo Morales. En estos momentos está en boca de todo el mundo porque en Bolivia se ha revelado en las últimas horas uno de los casos más atroces de la historia política latinoamericana y tiene que ver con documentos filtrados de la Fiscalía de Tarija que hablan de una red de trata de personas liderada por el entonces presidente Evo Morales. Se trata de aproximadamente 10 niñas entre 14 y 15 años que eran llamadas la Guardia Presidencial. Una de ellas aparentemente quedó embarazada y, bueno, años después, Evo Morales habría reconocido a su hija cuando ya la menor habría cumplido la mayoría de edad. Por eso también se ha emitido una orden de captura. Vamos a hablar sobre cómo queda la situación de Evo Morales, la visión que se tiene de él y cómo puede complicarlo además. Estamos con el internacionalista Francisco Belaúnde, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué le parece esta noticia? Bueno, hacía tiempo que había rumores, ¿no? Se decía que efectivamente Evo Morales le gustaban las adolescentes y entonces incluso hubo un caso donde había una persona, una mujer que lo enjuició, ¿no? Para que reconociera a una hija. Entonces es algo que ya de alguna manera era un rum rum, ¿no? En la política boliviana. Y ahora, bueno, ha estallado, ¿no? De manera bastante brutal a través de estas declaraciones, ¿no? Y efectivamente, el tema está en que hasta qué punto la justicia va a actuar de manera imparcial, ¿no? La fiscal que había ordenado su captura finalmente fue desautorizada y destituida. Y entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces ese es el problema que existe ahora en Bolivia, ¿no? El sistema judicial boliviano no genera ninguna confianza porque más ha demostrado que está realmente al servicio del poder, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente si así. Ahora, es verdad que en medio de la lucha entre Arce, el actual presidente, y Evo Morales, expresidente, por, digamos, ser candidatos en la elección del próximo año, uno podría pensar que Arce podría mover también el sistema judicial, ¿no? Pero igual, la justicia no genera mucha confianza en Bolivia, ¿no? Estamos hablando de un expresidente de Bolivia con este tipo de cargos de trata de personas. ¿Se ha visto a lo largo de la historia latinoamericana un caso como este? No que yo recuerde, no que yo recuerde, la verdad es que no. Por supuesto, dictadores, siempre se ha hablado de dictadores que hacían un poco lo que querían, ¿no? La famosa historia de este dictador dominicano que se acostaba incluso con las mujeres de sus colaboradores, la novela esta ¿cómo se llama?, de Vargas Llosa, ¿no? Que, bueno, reproducía, digamos, narraba lo que se decía en ese entonces, ¿no? Pero de darnos de un presidente que hubiera tenido efectivamente una especie de red para acostarse con adolescentes, con niñas, eso es algo, primera vez que obvio, no recuerdo que hubiera ocurrido antes, ¿no? ¿Cómo lo deja él políticamente esta denuncia, que si bien es cierto, ha sido desautorizada la fiscal, pero hay víctimas y hay una investigación? Sí, el proceso continúa, ¿no? A pesar de que finalmente la orden de arresto fue inmediatamente anulada, pero hay una investigación, ¿no? Y eso evidentemente no lo deja bien parado y va a pesar en la política boliviana, es un arma, un argumento en su contra que tiene el presidente Arce, ¿no? Entonces, sin duda va a tener una influencia política muy importante en los próximos meses, ¿no? ¿Qué pasa si lo declaran culpable de todos estos cargos y, bueno, más niñas o más jovencitas se animan a denunciarlo por estos crímenes? ¿Qué pasaría? De todas maneras, pierde él la predilección o la preferencia de los votantes en Bolivia. ¿Cómo está su imagen en esos momentos? Bueno, en estos momentos hay una división, digamos, el partido oficialista en el poder está dividido, como decía, ¿no? Entonces, la popularidad de Evo Morales ya no es lo que era, y entonces ya de por sí se ha reducido, no tengo cifras en este momento,
pero evidentemente en un contexto de pelea con su compañero de partido, Arce, pues su popularidad ha bajado. Yo me imagino que tras estas revelaciones su popularidad va a bajar aún más, ¿no? Eso está muy claro, pero como digo, en este momento no tengo cifras que indiquen cómo está. Bueno, sobre todo que habrá que ver cuál es el efecto en los próximos días. De repente aparecerán encuestas en Bolivia que indiquen tal vez un desplome aún mayor de la popularidad de Evo Morales. Aunque todavía hay gente que todavía, no, antes de este episodio, por supuesto, Claro. él tiene todavía una gran cantidad de admiradores, pero claro que son menores de los que tenía antes, ¿no? ¿Y cómo es percibido Evo Morales en la política exterior desde fuera? Porque hemos sabido y hemos conocido también de que sus políticas no han funcionado. Por ejemplo, en esos momentos Bolivia atraviesa una crisis energética, también una crisis económica. No, su política ha sido un desastre, ¿no? Definitivamente. Y se advirtió, ¿no? Lo que pasa es que todo este problema surge cuando él decide nacionalizar el gas, en el sentido que, bueno, acá en el Perú, por ejemplo, ¿no? El gas, mientras está en tierra, no ha sido extraído, pertenece al Estado, pero que una vez que sale y es extraído, ya pertenece a la empresa que lo ha explotado y por lo tanto la empresa se ocupa de venderlo y comercializarlo, ¿no? Pagando, por supuesto, los impuestos y regalías al Estado. Lo que hizo Evo Morales, por supuesto, con la anuencia de su rival ahora Arce, que era su ministro de Finanzas, fue decirle a las empresas que a partir de la medida que tomó, pues el gas que extraían ya no iba a ser de su propiedad, sino del Estado, y que se iba a pagar una remuneración a estas empresas. Obviamente las empresas no se fueron porque ya estaban en Bolivia, y eso sirvió para que mucha gente, acá mucha gente de izquierda, en otros lugares, dijeran, ya ven, ¿por qué tanto se preocupan si al final las empresas no se han ido y el Estado está recaudando mucho más? Sí, claro, pero las empresas no se fueron, pero lo que hicieron fue ya no explorar, buscar nuevos yacimientos. ¿Por qué? Porque explorar gas y petróleo puede costar centenares de millones de dólares y no es seguro que encuentres lo suficiente como para darle un provecho comercial. Entonces es muy riesgoso. Entonces las empresas dijeron, bueno, ok, nos mantenemos porque estamos ahí, no ganamos como hubiéramos querido ganar tras esta medida de Evo Morales, pero ya no exploramos. Por ese motivo es que ahora Bolivia ya no tiene gas, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente su imagen, pues también, ¿no? A punto se ha dado cuenta de lo que muchos habían advertido, que lo que iba a pasar. Entonces es un desastre. La situación actual de Bolivia es consecuencia de esas medidas adoptadas hace cerca de 20 años, ¿no? 18, 17 años que se adoptaron esas medidas. Entonces, claro, él es el responsable de lo que está pasando. Él quiere ahora lavarse las manos y echarle la culpa de lo que está pasando, lisarse. Pero él es el responsable, porque él es el que inició estas políticas que han llevado ahora a Bolivia a casi no tener gas para exportar, ¿no? Y por lo tanto se ha quedado sin dólares, ¿no? Entonces, él es el responsable. Y ahora, respecto a este tema del arresto que se produjo, este grupo de Puebla, ¿no? Por supuesto ya ¿cómo se llama? Lo apoyó evidentemente, ¿no? Porque ellos no abandonan aparentemente a sus compañeros, si se quiere, ¿no? Por más que puedan estar involucrados en actos reprensibles. Muy bien, muchísimas gracias, señor Belaúnde, por estar con nosotros aquí analizando este tema que en estos momentos tiene al centro a Evo Morales. Muchísimas gracias. De nada, encantado. Era entonces Francisco Belaúnde, internacionalista, que estaba hablando con nosotros sobre la situación de Evo Morales y esta denuncia de trata de personas en su contra. Lo que hemos escuchado de parte del especialista es que era una noticia, un secreto a voces, que ya hace bastante tiempo se rumoreaba y que hoy hay una investigación concreta. Que avance, esto le podría costar votos si es que Evo Morales tenta nuevamente a la presidencia de Bolivia. Regresamos con más información.